Vale, vamos a hacer una breve explicación de cómo se desarrolla el código. Este es el primer ejercicio, nos dice generar con números aleatorios entre 0 y 2 una matriz que simule un tablero de ajedrez de 8 filas por 8 columnas con las siguientes condiciones. La primera condición es que representa la presencia de una ficha blanca en un tablero. La matriz puede contener máximo de 16 fichas blancas. Un 2 que representaría la presencia de una ficha negra en el tablero y también solamente pueden haber 16 fichas negras. Y por último tenemos el valor 0 que representa la ausencia de fichas, es decir, cuando en esa posición no haya una ficha blanca o una ficha negra. Y por último tenemos que el programa debe imprimir la matriz generada y calcular el número de fichas blancas que se encuentran en el tablero y también el número de fichas negras, al igual que el número de espacios vacíos. ¿Sí? Vale, inicialmente creamos estas variables, las definimos como enteros. El tablero, que lo vamos a utilizar para la matriz, K y J, que lo vamos a utilizar para recorrer los ciclos for o los ciclos para, blancas, negras y vacías, que va a ser para contar cuántas fichas blancas, cuántas fichas negras y cuántas fichas vacías tengo en el tablero. Y por último tenemos esta variable random, que la vamos a utilizar para generar el número al azar. Después aquí creamos la matriz, inicializamos blancas en 0, negras en 0, vacías en 0 y el random en 0. Y después hago un ciclo o dos ciclos, uno anidado en el otro. ¿Sí? Vale, el primer ciclo me va a recorrer las filas, el segundo ciclo me va a recorrer las columnas. Después estoy generando un número al azar y después estoy haciendo un según, ¿sí? Un según de los que está acá. Entonces, si el valor random que me genera es 1, él me va a hacer lo siguiente: blancas es igual a blancas más 1, me va a sumar y después va a preguntar si blancas es mayor a 16, entonces a blancas réstele 1. ¿Sí? Esto es para que se continúe la condición, por decirlo así. Y después tenemos que vacías va a ser igual a vacías más 1. ¿Sí? Este vacías, para que lo vamos a utilizar, como en este caso ya superó el límite de 16, simplemente me va a restar a blancas 1 y a vacías me le va a sumar 1. Si no, si esto no se cumple, entonces me hace lo siguiente. ¿Qué sería lo siguiente? Sería que esta condición no se satisface. Si esta condición no se satisface, hace referencia a que hay menos de 16 fichas. Y si mirábamos el ejercicio, nos decía que solamente puede tener un máximo de 16. Entonces, si hay en el tablero menos de 16, pues simplemente la agrego sin ningún problema. En esta parte sería lo mismo que el anterior, solamente que con las fichas negras. Y por último tenemos aquí para las fichas vacías. Simplemente si me genera un 0, el número al azar, yo agrego una ficha vacía. ¿Por qué razón aquí no controlo si es mayor a 16 o mayor a 32 o mayor a algo? Porque el ejercicio no nos pone un estándar, por decirlo así, de cuántas pueden haber máximas en el tablero. ¿Sí? Vale, y aquí abajo lo que estamos haciendo es imprimir la matriz. ¿Sí? Aquí mandamos a imprimir la matriz y finalmente estoy mandando a imprimir cuántas fichas blancas hay, cuántas negras hay y cuántos espacios vacíos hay. ¿Sí? Vale, si observamos acá de dónde salieron estos valores, estos valores blancas, negras y vacías los acumulamos en esta parte. Blancas, negras o vacías. También cuando supera el límite se me viene para acá y me suma a vacías 1 también. Entonces vamos a probarlo para que se entienda como mejor. ¿Sí? Aquí me está generando una matriz con los valores random que se dijeron, 0, 1 y 2, y me está diciendo cuántas fichas blancas hay, cuántas negras hay y cuántos espacios vacíos hay. Si yo reinicio el programa, él me va a generar diferentes datos en diferentes posiciones. ¿Sí? Como lo podemos estar observando ahí. Y en este caso me generó que blancas hay 16, podemos contar todos los unos que hay acá, ¿sí? Los podríamos contar y vamos a encontrar 16 unos. Fichas negras hay 15, es decir que números 2 solamente se encuentran 15 máximos. ¿Y cuántos espacios vacíos se encuentran? Se encuentran 33, es decir que si yo cuento todos los números ceros me van a dar un valor de 33. ¿Sí? Otra cosa que también miraríamos para que esté bien es que la matriz, como es de 8 por 8, los resultados que
los resultados o valores posibles que va a tener esa matriz son 64. Entonces la suma de esto más esto siempre me tiene que dar 64, ¿sí? Bueno, vamos a continuar ahora con la explicación del otro ejercicio. Nos dice, elaborar un programa que genere e imprima un vector con todos los números de 4 cifras terminados en un número de 2 cifras que digita el usuario por teclado y cuya suma de las 4 cifras sea un número entre 10 y 20 seleccionado por el usuario. Y aquí a continuación tenemos pues un ejemplo. Entonces, en pocas palabras, ¿qué es lo que vamos a buscar? Lo que vamos a buscar es que el usuario nos digite dos números o un número de 2 cifras que va a ser este. Y después le vamos a pedir que nos digite el valor de la suma de los 4 dígitos, ¿sí? Entonces, sí que la suma esté entre 10 y 20. Entonces, viendo este ejemplo, el usuario aquí ingresó inicialmente el 26 me lo va a agregar acá y acá, ¿sí? Si observamos aquí siempre se repite el 26. Y el siguiente nos dice que la suma debe ser 15. Entonces, si yo agarro todos estos valores, ellos me van a dar 15. 7 más 1 da 9, más 6 da 15. 5 más 2 da 7, más 2 da 9, más 6 da 15. 0 más 7 da 7. 7 más 2 da 9. Y 9 más 6 da 15, ¿sí? Entonces eso es lo que tenemos que buscar. Vale, entonces vamos a pasar aquí al código. Y lo primero que hicimos fue declarar estas variables, dos cifras que va a ser para pedirle al usuario las últimas dos cifras, RTA suma, que es para pedirle al usuario la suma de los 4 dígitos, K y J para controlar más abajo unos ciclos, num3, que es para calcular, num3 sería para calcular este numerito en este caso, el 2, y num4 para calcular este 6, ¿sí? ¿Por qué tenemos que utilizar ese num3 y num4? Porque cuando yo le pido al usuario, él me ingresa, digamos en este caso, un 26, ¿sí? Pero eso es un número completo. Entonces yo con num3 y num4 lo que hago es como con num3 sacar este 2 y con num4 sacar este 6, ¿sí? Esto lo estamos viendo por aquí abajo. Después tenemos post, que va a ser para controlar otro ciclo, en este caso un mientras, y finalmente la cantidad la voy a utilizar más abajo para imprimir. Listo. También estoy utilizando una variable vec, que la definí como cadena, y vec va a ser el vector. Le pido al usuario que digite las dos cifras, él la digita, que digite la suma de las 4 cifras, él la digita, y aquí vemos un ciclo, un condicional, perdón. Tenemos que si RTA suma es menor a 10 o RTA suma es mayor a 20 o dos cifras es mayor a 99, entonces que él simplemente me escriba error. Este condicional, ¿para qué lo hice? Para que si el usuario, por ejemplo, ingresa un número de más de 2 cifras, por ejemplo, de 3 cifras, de 4, me genere un error, me imprima esto, error. O que, por ejemplo, digite el valor de la suma de los 4 dígitos y que digite un valor 5, no se cumpliría esto, por tanto no me puede dejar continuar, entonces también me imprime el error. Vamos a probarlo. Por ejemplo, él digita el 1, 2, 3 y aquí digita el 15, que es válido. Él me genera error porque este número es de 3 cifras y tiene que ser de 2. Otro ejemplo, que aquí ingresemos el 25 y aquí ingresemos, por ejemplo, el 70. Me va a generar también error. ¿Por qué razón? Porque esto no se satisface, ¿sí? Tiene que estar entre 10 y 20 el valor que le ingrese acá al usuario. Listo. Bueno, y si no, si esta condición pues no se satisface, significa que va por buen camino, ¿sí? Que esto fue un valor válido y esto también fue válido. Aquí creo un ciclo mientras. El ciclo mientras pues lo voy a utilizar por aquí abajo. Lo voy a utilizar para asignarle al vector cada valor en su respectiva posición, ¿sí? Y después estoy creando estos ciclos anidados, estos ciclos los estoy creando para recorrer las posibles soluciones que tenga, ¿sí? Entonces con ese ciclo, por ejemplo, lo que yo estoy haciendo es que vamos a hacerlo por acá. Por ejemplo, yo tengo que recorrer, como son dos cifras, él empieza en K igual a 0, K igual a 0 y en J igual a 0, ¿sí?
Entonces internamente, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy diciendo 0, 0 y el número que le ingresamos, digamos que fue el 26. 26. Y yo ahí lo sumo. ¿Sí? La suma de esto, ¿cuánto da? Daría 8. Entonces, así va a ser con cada uno. Primero con 0, 0, después con 0, 0, 1, después con el 0, 2, ¿sí? Y así sucesivamente. Después, digamos, llega al 0, 9, después pasaría al 1, 0, ¿sí? Y así sucesivamente hasta que lleguemos al valor 99, que sería el último, ¿sí? Eso es lo que estaría haciendo con esos ciclos. ¿Y aquí qué estoy haciendo? Aquí lo que estoy haciendo es una operación para traerme el número 3. Entonces eso es lo que estaba explicando. Yo lo que hago es que el 26, el número de 2 cifras, lo divido entre 10, ¿sí? Lo divido entre 10. Esto me daría 2. ¿Por qué razón? Pues eso no da 2, eso da 2 puntos y decimales, ¿sí? Pero como yo estoy usando el trunc, él lo que me hace es truncar. Que por ejemplo que aquí sea un 2.6, él me elimina esto, me deja solamente el valor entero. Para eso es que utilice el trunc. Y después simplemente estoy aplicando el 2 para el número 4, 2 cifras, mod 10. Mod 10 es el residuo. Es el residuo. ¿Sí? Listo. Entonces aquí después tengo una condición. Esta condición es la que estoy utilizando para saber si la suma de k más j más num3 más num4 es igual al número que le ingresó el usuario, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en lo que hablábamos aquí del 0, de 0026, ese sería el primer recorrido, cuando k vale 0 y j vale 0. Entonces, k vale 0, 0 más j vale 0, 0, 0 más 0 da 0, más num3, que fue calculado, digamos que es este, da 2, 0 más 2 da 2, más num4. Num4 sería un 6 con respecto pues al ejemplo que hicimos acá, ¿sí? 4 más 6 me daría 10, pero el resultado que estamos buscando, pues, según este ejemplo, es el 15, ¿sí? Entonces, como no se cumple la condición, simplemente la omite, pero cuando se cumpla esta condición, significa que la suma de esos 4 dígitos me dio como resultado el número que ingresó el usuario. Entonces, haciéndolo con este ejemplo, digamos en este caso, cuando lleguemos a este recorrido, aquí valdría k valdría 7, j valdría 0, num3 valdría 2 y num4 valdría 6. Esto daría 15. Y RTA suma, es el valor que metió el usuario, da 15. 15 es igual a 15. Si es igual, entonces él entra, ¿sí? Y aquí, ¿qué es lo que estoy haciendo? Lo que estoy haciendo simplemente es agarrando cada variable y convirtiéndola a un texto, ¿sí? Eso es lo único que estoy haciendo, convirtiéndola a un texto. Aquí aumento posición, pos es igual a pos más 1, que es para ir aumentando esto, para poderme salir del ciclo. Y aquí cantidad es igual a cantidad más 1, pues dijimos que íbamos a utilizar para acá, ¿sí? Y así va a ser con todos, ¿sí? Hasta que termine de evaluar, desde el 00 hasta el 99. Listo, después tengo aquí un escribir, este es el vector generado, pues lo mismo que pusieron acá. Y aquí estoy haciendo un ciclo para mandar a imprimir todo esto, ¿sí? Si yo lo podríamos acá ejecutar y vamos a hacerlo con el ejemplo. Tengo acá que el usuario ingresa un 26 y después que la suma tiene que dar 15. Aquí, como podemos estar observando, daría estos mismos valores. En este caso pues me están dando en otro orden, pero pues sí está dando el resultado que estamos buscando. Podríamos probar con otro, un número de 2 cifras, podríamos ingresar el 99 y el valor que está entre 10 y 20, ingresemos el 20. En este caso solamente estos son las posibles soluciones, ¿sí?